Yo te quería decir sobre el culto de las imágenes. Hay una imagen que fue, porque hay toda una puesta en escena elaborada, aparte de lo que ponga ella misma de imaginación. El discurso del día del triunfo, el domingo del triunfo, cuando sale ella, estaba preparada hasta el más mínimo centímetro. Ella aparece con una túnica negra, como una especie de diosa. Atrás aparece el sol de la bandera, que le hace como una aureola de santa. Y la bandera, dos franjas de la bandera, de tal manera de que la parte blanca de un lado y de la parte blanca del otro, que le quedaran contrastando con el negro de su vestido. Era una película hecha por un gran realizador. Bueno, cuando se entrevistó con Coppola dijo, es una actriz. Es una actriz, no es una una actriz. película. Y en realidad se prepara de la misma manera que se prepara Mirta Legrand todos los días. Se preparaba, porque ahora no está. O se prepara Susana Jiménez. Su trabajo fundamental es prepararse para sus representaciones. Es decir, ella tiene una rutina de gimnasia, de preparación, de maquillaje, de make-up, y luego tiene las representaciones que parecen espontáneas, pero en realidad son estudiadas. O sea totalmente. Que esa representación, ese carácter de actriz que Coppola observó con mucha agudeza, es lo principal que hace. Ahora algunos peronistas... ¿Quién va a hacer la gestión? Ese es el... Porque antes la hacía Néstor. Néstor era espectacular para eso. ¿Quién hace la gestión? Si está rodeada de gente que son muy improvisados. A mí me gustaría introducir algunos matices en esta discusión. Yo creo que en el fondo ustedes son optimistas. Vos, Ricardo, hablás de oposición. Vos, Juan José, hablás de una idea de democracia en donde hay frenos y contrapesos, donde las minorías son respetadas. Yo creo que no es casualidad que un país como Estados Unidos haya pasado de Washington a Franklin, de Franklin a Roosevelt, Roosevelt, Kennedy, Clinton, Obama, y lleven 200 y pico de años con una secuencia de presidentes que dentro de una franja determinada se manejan con ciertas ideas. Los republicanos bajan los impuestos y hacen la guerra. Los demócratas suben los impuestos y son pacifistas. Y más o menos dentro de esa banda se manejan. No es tampoco casualidad que Putin sea una oligarquía, tan oligarquía como Stalin y tan oligarquía como los zares. Era funcionario de Stalin. No es casualidad, no es casualidad que la Argentina haya sido gobernada en los últimos 100 y pico de años por la aristocracia que hizo el país en los años 80 y desde hace 70 años sea gobernada por la oligarquía peronista. A mí me parece que la Argentina nunca ha tenido una verdadera democracia. Por eso, esto que pasó el otro domingo no es una elección. No nos engañemos. La gente no eligió. Porque la democracia argentina para mí tiene dos niveles. Un nivel aparente de ficción, un nivel teatral, en donde aparece de un lado el peronismo, llámese Perón, llámese Menem, llámese Kirchner, llámese Cristina Kirchner, no importa, porque lo que importa es la oligarquía que está detrás de ellos. Y vos hablaste de no es elección, es un plebiscito. Plebiscito no significa optar, plebiscito significa tener fe en el líder y en la misión del líder. Pero aún me parece más allá de eso, Juan José, todavía, porque me parece que a la gente la tratan de tonta, la llevan a votar una cosa que no hay ninguna elección detrás de eso. La verdadera democracia argentina no es simultánea, es secuencial y son sucesivos líderes monopolistas pertenecientes todos al partido peronista que se pelean entre ellos. Es decir, el peronismo engendra la continuidad y el cambio. Pero el problema es que simultáneamente, cuando están en la misma contemporaneidad, aún los más opositores, como podría ser Scioli, como podría ser Urtubey de Salta, no saltan nunca para decir esto que hizo está mal. Nunca saltan. Le podrá parecer la ley de medios una cosa espantosa, el principio de desinversión, porque lleva sin duda a la unanimidad de opiniones del solo grupo estatal. Pero jamás lo van a decir. Solo
participan en la política esos líderes sucesivos de la oligarquía peronista cuando el líder que está en el poder declina desde el punto de vista político, como Menem, que es vaciado políticamente, o desde el punto de vista físico muere, como en el caso de Néstor Kirchner. En esos casos recién aparece el nuevo líder peronista. En este sentido, la democracia no es la alternancia, no es una alternancia que pueda darse simultáneamente. Wiener, Alfonsín, Carrió, en el fondo lo que han sido actores de reparto en una elección totalmente teatral, que no tenía nada que ver con una elección como la que puede ser la del PP y la del PSOE en España. La verdadera elección en la Argentina de cuál es el líder que gobierna está dentro del partido peronista. Es una interna peronista. Esa es una tesis también posmoderna, que Baudrillard diría, es un simulacro, es un montaje. Es un montaje. Es una simulación de democracia que esconde que detrás de eso, porque vos sabés cómo puede ser, una simulación puede esconder otra realidad, presentar una apariencia y que la realidad es otra. La clase gobernante tiene indudablemente gravísimas culpas, pero representan y reflejan a la clase gobernada. Yo creo que la sociedad civil es responsable número uno en todos sus matices, empresariado, sindicalismo, universidad y demás, son los responsables. A mí me causa a veces un poco de gracia cuando escucho en alguna radio alguna señora que llama, por ejemplo, al programa ultraoficialista de Víctor Hugo Morales, y dice, yo no tengo ningún subsidio y la voté a Cristina. Pero no viaja en colectivo esa señora, claro. No viaja en tren, no paga la luz y el gas. Es totalmente contractual. Ahora, la gran pregunta es, el populismo contractual que propone el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, con dinero de la soja, es absolutamente imbatible. Es profundamente inmoral una sociedad que no piensa en sus hijos y claro, en sus nietos. Exactamente. Eso prácticamente define la moral. No tiene justicia intertemporal. Claro, define la moral de un pueblo. Parece que fuéramos todos los argentinos solteros y sin hijos. Sí. ¿No? Es una sociedad de solteros y sin hijos que les importa un rábano lo que pase dentro de 20 o 30 años. Claro, que no van a seguir siendo jóvenes. Que no inviertan en carreteras. Que hace una fiesta que la tiene que pagar el hijo y el nieto. Sí. Y que ya lo vino haciendo en varias oportunidades, pero ahora la inmoralidad superior ahora, se define en esos términos. Las van a pagar ellos mismos. La pregunta es, esta condición hedonista del pueblo argentino, ¿es fatal? Bueno, vos dijiste, ahora yo te voy a hacer unas preguntas a vos siempre le haces preguntas capciosas a todos nuestros pobres invitados, pero vos dijiste, soy pesimista, soy mucho más pesimista que nosotros dos. ¿Por qué? Bueno, porque el problema es que en las condiciones actuales, con un populismo con plata, ningún tipo de oposición puede madurar. Es absolutamente impensable. Por eso no es que sí, pero la caja se está quedando vacía, ¿eh? También, eso, pero no hay problema porque la oligarquía peronista también se le acabaron a Menem las empresas para vender y ya inventaron otra cosa. Bueno, y siempre las oligarquías con tal de tuvo que ir. Efectivamente, pero no la oligarquía peronista. Mirá, porque los que verdaderamente está en el poder no es Menem o Cristina, es la oligarquía peronista que gobierna todas las provincias y constantemente se va enriqueciendo con uno o con otro. Pero yo te hago esta pregunta que me hizo Ceferino Reato, que lo tuvimos en la radio cuando vos estabas de viaje por los Estados Unidos. ¿Vos deseás que baje la soja? Porque en definitiva, todos saben que este gobierno se funda en suerte y soja, como decía la SS, ¿no? Pero entonces nos coloca en esta situación. Para que se termine este gobierno, poné la soja a $200 y se termina este gobierno. Pero nos coloca en la situación, de alguna manera, y la pregunta que me hizo Ceferino Reato me hizo pensar mucho. Porque yo estoy deseando el mal de mi país para que termine este mal. En realidad yo te diría esto, mi respuesta sería esta. Si yo supiera que mis hijos, mis amigos, mis amistades y yo mismo nos muriéramos, nos vamos a morir mañana, yo te diría que la soja siga al precio que está.
Pero como pienso de acá a 200 años, casi te diría, mejor que la soja baje, porque si no estamos sonados. Pensá 5, 6, 2 años, cuando vengan las próximas elecciones. El tema básico de la parte, dejémoslo económico, de la parte política, es que se inicia un periodo inédito, aún dentro del peronismo, porque aún Perón, que fue el que logró un mayor poder casi totalitario, tenía una oposición muy firme, era el 45% de la ciudad, muy sólida, muy firme, muy coherente y muy unida. Y esta Cristina no tiene nada en contra y tiene todo el poder. Ni siquiera tiene que rendir culto a ella al Partido Peronista porque eligió ella las listas, las hizo ella con amigos suyos que son gente nueva, los de la Cámpora, que no tienen nada que ver y que son resistidos incluso por el Partido Peronista. Es un unicato absoluto, cosa que nunca ocurrió en la Argentina. Es que justamente esa idea de los 3 tercios que mató a Néstor no se pudo dar justamente porque contra el populismo no puede crecer ninguna oposición. Claro. La oposición no crece en un contexto en donde existe derrame gratuito de bienes y servicios a la población. No puede existir, naturalmente no puede existir oposición, porque quien dispone de esa caja para regalar bienes y servicios es absolutamente poderoso. Claro, y además los demás tienen que decir las cosas que la gente no quiere escuchar. Que no quiere escuchar. Eso es lo grave. Por eso es que Lilita salió última, claro. Además, pero no puede haber, por muy buenas intenciones que tuviera Cristina, nadie le puede negar que esté dispuesta a hacer un gobierno. No puede haber democracia con un partido único. Aparte que eso siempre es lo que decía el peronismo. Pero hoy se dio, porque la oposición se disolvió. No hay sistema de partidos. Justamente no hay ni el peronismo ni el radicalismo existen. Son pequeños grupos. Justamente ese era mi planteo. Yo para redondear diría, no es que estemos sangrando por la herida. Estaríamos sangrando por la herida si hubiera habido una elección en la cual nuestros candidatos hubieran perdido. No hubo elección. No hubo elección porque no hay democracia. Y no hay democracia porque hay oligarquía. Esta me parece que es la síntesis de las elecciones pasadas. No sé si querés terminar. No, yo creo es eso, el fenómeno inédito de que exista un partido único, que no es partido único, sino es una persona que decide por todos. ¿Hasta cuándo va a ser? Ni siquiera el PRI, porque el PRI mexicano no tenía reelección. Nosotros tenemos el peor de los mundos, el PRI con reelección. Con reelección, sí. Para no hablar de si intentan una reelección indefinida, ¿no? Claro. Con reelección y... Bueno, gracias Ricardo por habernos acompañado y habernos ayudado a pensar qué es lo que le está pasando a la Argentina, si estamos en medio de la peste emocional de la cual habla Juan José, si estamos en una democracia, si no lo estamos, dejamos abierto al público, el próximo domingo nos vemos. Chao. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar